Los pasos de Hernán y Caixeira resonaban en el pasillo vacío de la oficina. Todo el piso 32 parecía haberse apagado. La mayor parte del personal ya se había ido a casa. Solo la luz seguía encendida en la recepción de su despacho, donde Claudia Fontes organizaba metódicamente los expedientes para preparar la jornada de mañana. Cuando vio a su jefe, se levantó, pero él solo le hizo un gesto con la mano. «Ya puedes irte a casa, Claudia. Se está haciendo tarde», dijo cansado al pasar por delante de su mesa. «Gracias, señor Caixeira. Le he dejado los papeles para que los firme en su mesa», contestó la secretaria mientras recogía sus cosas a toda prisa. Hernani entró en su despacho, donde su esposa Aurelia permanecía junto a la ventana. Ni siquiera se giró al oír el ruido de la puerta, sino que siguió contemplando el panorama del distrito financiero de São Paulo. El sol del atardecer coloreaba las fachadas de cristal de los rascacielos en tonos anaranjados, creando la ilusión de prosperidad. Pero ambos sabían la verdad. Su empresa estaba al borde del colapso. «He estudiado todos los informes», dijo finalmente Aurelia, sin dejar de mirar por la ventana. «La situación es aún peor de lo que pensábamos». Hernani se hundió pesadamente en el sillón de cuero, aflojándose la corbata. Las 3 últimas semanas se habían convertido en una auténtica pesadilla para ellos. El fracaso de un contrato con un cliente importante había puesto en peligro la existencia de la empresa que habían pasado 15 años construyendo. «Tenemos que reducir la empresa al menos un 60%, continuó Aurelia, dirigiéndose a su marido. «Vender parte de los activos, renunciar a la nueva oficina. Es la única forma de mantenernos a flote». «Eso acabaría con la empresa», Hernani negó con la cabeza. «Perderíamos a gente clave, nuestra reputación en el mercado. Todo lo que hemos construido durante años se derrumbará de la noche a la mañana». Aurelia se acercó a la mesa y se sentó frente a su marido. Sus ojos oscuros estaban llenos de ansiedad. Era consciente de lo que estaba en juego, no solo el negocio, sino su futuro juntos. Hacía 15 años habían empezado con una pequeña oficina y 3 empleados. Ahora emplean a más de 300 personas. «No tenemos elección, Hernani. Si no tomamos medidas drásticas ahora, en 2 meses no habrá con qué pagar los sueldos». Hernani se levantó y cruzó el despacho. Su paso, habitualmente seguro, delataba ahora nerviosismo. Se detuvo en la pared donde colgaban sus fotos conjuntas de varios eventos empresariales. La historia de éxito del matrimonio Caixeira. «Hay otra manera», dijo finalmente sin mirar a su mujer. «He hablado con Marcos de Hacienda. Quizá pueda ayudarnos, extraoficialmente». Aurelia se quedó helada. Sabía a dónde quería llegar su marido, y solo de pensarlo se le helaron las manos. «¿Estás sugiriendo que incumplamos la ley?», preguntó en voz baja. «Sugiero que salvemos lo que hemos construido durante toda una vida». Se volvió Hernani hacia ella. «Es una medida temporal. Cuando salgamos de esta crisis, las cosas volverán a la normalidad». En el estudio reinaba un pesado silencio. Aurelia estudió el rostro de su marido, tratando de encontrar en él un rastro de duda, pero solo vio determinación. Recordó su primera oficina, los primeros empleados que creyeron en ellos, todas las dificultades por las que habían pasado juntos. «Es demasiado peligroso», negó con la cabeza. «Si nos pillan...». Marcos conoce su negocio. Ya ha ayudado a otras empresas en situaciones similares. Nadie averiguará nada. Aurelia se levantó y se acercó a la ventana. El sol estaba a punto de ponerse, y las luces de las oficinas de enfrente empezaban a encenderse. Sentía que en su interior se acumulaba la tensión entre sus principios morales y su deseo de preservar el trabajo de su vida. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidirnos?», preguntó tras una larga pausa. «Hasta el fin de semana, entonces será demasiado tarde». Hernani se acercó y le puso las manos sobre los hombros. «Sé que no es una decisión fácil, pero a veces hay que elegir entre lo malo y lo muy malo». Aurelia cerró los ojos. Se imaginó tener que despedir a gente que había trabajado con ellos durante años. ¿Cómo la mirarían mientras recogían sus cosas? «De acuerdo», dijo finalmente. «Haz lo que tengas que hacer, pero ten mucho cuidado». Hernani la abrazó por detrás y permanecieron un rato en silencio, contemplando la ciudad nocturna. De vuelta a casa, intentaron no hablar de trabajo. Su espaciosa casa en el lujoso barrio de Morumbi los recibió con la comodidad de siempre. Celeste, su ama de llaves, ya había preparado la cena y puesto la mesa en el comedor.
Buenas noches, señora Aurelia, señor Hernani, saludó al salir de la cocina. He preparado su asado favorito. Gracias, Celeste, sonrió Aurelia. Ya puedes irte a casa. Cuando el ama de llaves se marchó, cenaron en un silencio desacostumbrado. Normalmente hablaban de los acontecimientos del día y de los planes para el fin de semana, pero hoy las dos estaban inmersas en sus propios pensamientos. Más tarde, tumbada en la cama, Aurelia se acurrucó contra su marido. A pesar de su ansiedad, su presencia tenía un efecto tranquilizador. 15 años de matrimonio les habían enseñado a encontrar consuelo el uno en el otro, incluso en los momentos más difíciles. Todo saldrá bien, susurró Hernani, besándole la sien. Lo superaremos, como siempre. Aurelia asintió, pero una voz interior le decía que estaban cruzando una línea peligrosa. Permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos nocturnos de la casa y la respiración acompasada de su marido. En algún lugar de su mente se daba cuenta de que la decisión que había tomado hoy cambiaría sus vidas para siempre, pero aún no sabía lo radical que sería ese cambio. A la mañana siguiente, Hernani llegó a la oficina antes de lo habitual. El cielo de Sao Paulo estaba cubierto de pesadas nubes grises que presagiaban lluvia. Claudia ya estaba sentada en la recepción, impecablemente vestida y organizada como siempre. Le entregó el último boletín de noticias financieras y una taza de café cargado. Marcos Oliveira ha llamado 2 veces. Me pidió que le devolviera la llamada lo antes posible. Hernani asintió y desapareció en su despacho. Su mesa estaba llena de documentos. Fruto de una noche en vela investigando posibles tramas de evasión fiscal, sacó el teléfono y marcó un número. Buenos días, Marcos. He recibido tu mensaje. La conversación duró casi 1 hora. Marcos le explicó detalladamente el mecanismo de creación de empresas ficticias a través de las cuales se podían realizar transacciones. El esquema era complejo pero fiable. Había sido probado muchas veces por otros empresarios que se encontraban en una situación similar. Llamaron a la puerta. Era Aurelia, vestida con un estricto traje azul oscuro y con una carpeta de documentos bajo el brazo. Su rostro expresaba ansiedad. Había pasado la noche en vela contemplando su decisión. He estado repasando los informes contables del último trimestre, dijo, tomando asiento frente a su marido. Si decidimos hacerlo, tenemos que actuar con rapidez. Hernani desplegó sobre la mesa el diagrama que había dibujado durante su conversación con Marcos. 5 empresas pantalla registradas a nombre de testaferros debían dar la apariencia de operaciones legítimas. Necesito tu consentimiento para transferir parte de los activos, pronunció, mirando a su mujer a los ojos. Como copropietaria de la empresa, debes firmar estos documentos. Aurelia tomó la carpeta de documentos en sus manos. Los dedos le temblaban ligeramente. 15 años de reputación intachable. Y ahora iban a tacharlo todo de un plumazo. ¿Estás segura de que no dejaremos ningún rastro?, preguntó, estudiando la primera página del contrato. Marcos garantiza total seguridad. Supervisará personalmente todas las operaciones. Pasaron las horas siguientes firmando documentos. Cada firma le resultaba más difícil a Aurelia. Sentía el peso de la realidad acumulándose en su interior. Al final de la semana, el proyecto ya estaba en marcha. Hernani pasó largas horas negociando con representantes de empresas ficticias, organizando reuniones, firmando contratos. Aurelia se ocupaba de la documentación, intentando no entrar en los detalles de las operaciones. Poco a poco, la situación empezó a cambiar. 2 semanas más tarde, aparecieron los primeros ingresos importantes en las cuentas de la empresa. Los empleados, que últimamente se preparaban para despidos masivos, se animaron visiblemente. El habitual ambiente de optimismo empresarial volvió a reinar en la oficina. El viernes por la noche, Hernani les propuso celebrar el éxito en su restaurante favorito. Aurelia se negó durante mucho tiempo, pero su marido insistió. El restaurante Casa Verde estaba situado en una antigua mansión con vistas al parque. Habían venido a menudo en los mejores momentos. Por nosotros, dijo Hernani, levantando su copa de vino. Aurelia sonrió con fuerza. El caro vino tinto que tanto solía gustarle le parecía insípido hoy. Miró a su marido, que hablaba animadamente de los planes de desarrollo de la empresa, y no pudo evitar pensar que habían cometido un error irreparable. «No estás nada contento», comentó Hernani, cubriéndole la mano con la suya. «Hemos salvado la empresa, salvamos puestos de trabajo.
¿No vale eso un pequeño riesgo? Un poco, intervino Aurelia. Lo estamos arriesgando todo. Nuestra reputación, nuestra libertad. ¿Para qué? Por el futuro, respondió él con firmeza. En 6 meses recuperaremos todas nuestras pérdidas y volveremos a operar legalmente. Es una medida temporal, ¿recuerdas? Aurelia asintió, pero las dudas seguían royéndola por dentro. Recordaba cómo había empezado su empresa, con transacciones honestas y una contabilidad transparente. Ahora cada día traía nuevas mentiras, nuevos documentos falsos, nuevas maquinaciones. Volvieron tarde a casa. Celeste, como de costumbre, había dejado la casa en perfecto orden. Había un jarrón de flores frescas sobre la mesa de la cocina. Un pequeño detalle que siempre agradaba a Aurelia. ¿Quieres un té?, preguntó Hernani, quitándose la chaqueta. No, gracias. Creo que me voy a la cama. Tumbada en la cama, Aurelia repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. La empresa empezaba a salir de la recesión. Los ingresos crecían, los clientes volvían, pero el coste de este éxito le parecía prohibitivo. Empezó a llover al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ruido monótono. Hernani entró en el dormitorio y se tumbó a su lado. Olía a vino y a perfume caro. Las cosas mejorarán, susurró abrazando a su mujer. Ya verás. Aurelia cerró los ojos, intentando dormir. Pero incluso en sueños la atormentaban los números, los documentos y el miedo a ser descubierta. Se dio cuenta de que sus vidas se habían dividido en un antes y un después, y que ya no habría vuelta atrás. Y la lluvia seguía arreciando, como si la naturaleza llorara su honestidad perdida. En algún lugar de su mente Aurelia sabía que esto era solo el principio, el comienzo de un viaje que les llevaría a su inevitable ajuste de cuentas. Pasó un mes. Aurelia se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el alféizar de la ventana. Las lluvias en São Paulo habían sido incesantes durante las últimas semanas, inundando las calles y convirtiendo la ciudad en un mar interminable de paraguas. Cogió una almohada cercana. Hernani ya se había ido a trabajar. Bajó a la cocina y vio a Celeste preparando el desayuno. La anciana ama de llaves parecía desacostumbradamente agitada. «Buenos días, señora Aurelia», dijo Celeste, poniendo una taza de café recién hecho sobre la mesa. «Necesito hablar con usted». Aurelia se sentó a la mesa, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. En 12 años de trabajo en su casa, Celeste nunca había empezado la mañana con una frase como aquella. «He decidido dejarlo», dijo el ama de llaves bajando los ojos. «Mi hija se muda a Porto Alegre. Va a tener un bebé. Me pide que esté a su lado». Aurelia se quedó helada con una taza de café en las manos. Celeste era algo más que una asistenta. Se había convertido en parte de sus vidas, testigo de sus altibajos. «¿Cuándo piensas irte?», preguntó Aurelia, tratando de ocultar su decepción. «En 15 días, si no te importa. Te ayudaré a encontrar un sustituto». Por la noche, Aurelia le dio la noticia a su marido. Hernani reaccionó con una calma poco habitual en él. En las últimas semanas solo había pensado en los negocios. «Tenemos que buscar una nueva asistenta», dijo sin apartar los ojos del portátil. «Y pagarle a Celeste una buena indemnización por despido». Los días siguientes se convirtieron en una cadena interminable de entrevistas. Decenas de mujeres acudieron a su casa, pero ninguna podía igualar a Celeste. Algunas no tenían suficiente experiencia, otras pedían un sueldo demasiado alto, otras simplemente no inspiraban confianza. Al 7º día de búsqueda, Joana Peixoto apareció en la puerta. Era una chica joven y atractiva, con un mechón de pelo negro rizado y unos vivaces ojos marrones. Se comportaba con seguridad, hablaba con inteligencia y tenía excelentes referencias de su anterior empleo. «Trabajaba para la familia de un diplomático», me dijo Joana sentada en el salón. «Pero se mudaron a Europa y yo quiero quedarme en Brasil». Aurelia estudió detenidamente a la chica. Algo en ella resultaba alarmante. Tal vez unos modales demasiado seguros o un maquillaje demasiado revelador para una entrevista de trabajo. «Tenemos una casa grande», dijo Aurelia. «Hay mucho trabajo. Mi marido y yo a menudo nos quedamos hasta tarde en la oficina». «Eso no es problema», sonrió Joana. «Estoy acostumbrada al trabajo serio y soy muy organizada». Celeste, que estaba presente en la conversación, asintió con aprobación. Le gustaba Joana, enérgica, puntual, con buenos modales. Por la noche,
Aurelia discutió la candidatura con su marido. Hernani era partidario de contratar a Joana. No había otras opciones adecuadas y el tiempo apremiaba. La primera semana de trabajo de Joana fue impecable. La casa brillaba de limpieza, los almuerzos se servían a su hora y la colada se planchaba a la perfección. Rápidamente se familiarizó con las rutinas de la familia e incluso empezó a introducir sus propias mejoras en la organización del hogar. «Es una excelente cocinera», comentó Hernani una vez durante la cena, «y muy atenta a los detalles». Aurelia guardó silencio. De hecho, el trabajo de Joana era difícil de reprochar, pero había algo en el comportamiento de la nueva ama de llaves que la inquietaba. 15 días después, Celeste se marchó. La despedida fue dura. Aurelia apenas pudo contener las lágrimas cuando abrazó a la mujer mayor. «Cuídate», le dijo Celeste. «Y cuida del señor Hernani. Últimamente trabaja demasiado». Joana ocupó rápidamente el asiento que había quedado libre en su casa, pero el ambiente había cambiado sutilmente. Si Celeste era discreta y silenciosa, la presencia de Joana se sentía constantemente. Tarareaba mientras preparaba la cena, taconeaba sobre el parqué y hablaba en voz alta por teléfono en sus ratos libres. Aurelia notó que Joana se transformaba especialmente cuando Hernani estaba en casa. Su voz se volvía más melodiosa, sus movimientos más elegantes. De vez en cuando encontraba una excusa para hacerle una pregunta al dueño de la casa. Una tarde, cuando bajó a la cocina a por un vaso de agua, Aurelia oyó unas risas. Joana estaba de pie junto a los fogones, diciéndole algo a Hernani, que estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. No se dieron cuenta de la aparición de Aurelia. «Señora Aurelia», intervino Joana. «Le estaba contando al señor Hernani una divertida anécdota sobre mi anterior patrón». Hernani se levantó de la mesa, terminando su café. «Me voy a trabajar», dijo. «Gracias por el café, Joana». Aurelia acompañó a su marido con la mirada. Algo desagradable se movió en su pecho, una vaga premonición de problemas inminentes. Pero apartó esos pensamientos. Al fin y al cabo, ya tenían suficientes problemas con la empresa como para inventarse otros nuevos. Joana empezó a recoger la mesa, tarareando alguna melodía popular. Sus movimientos eran fluidos, casi danzantes. La cocina olía a café recién hecho y a algún perfume nuevo, demasiado caro para una asistenta. Mientras subía a su habitación, Aurelia recordó las palabras de Celeste sobre vigilar a Hernani. En aquel momento no les había dado mucha importancia, pero ahora habían cobrado un nuevo significado. Pero se contuvo. No era momento para sospechas vanas. Tenían una empresa al borde de la quiebra, operaciones ilegales, el miedo constante a salir a la luz. En comparación, las preocupaciones domésticas parecían insignificantes. En el dormitorio, sorprendió a su marido frente al portátil, hojeando unos documentos y frunciendo las cejas. Últimamente se había convertido en su rutina nocturna habitual. Aurelia se acostó y cogió un libro, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. La casa estaba inusualmente silenciosa. Solo se oía el canto sordo de Joana, que terminaba sus tareas vespertinas en el piso de abajo. La mañana era inusualmente calurosa para ser otoño. Aurelia se despertó con un sol radiante que entraba por la ventana del dormitorio. Hernani ya se había marchado. Últimamente había empezado a irse a la oficina cada vez más temprano. En su almohada había una nota. Reunión importante con inversores. Vuelvo tarde. Al bajar las escaleras, Aurelia oyó música en la cocina. Joana estaba preparando el desayuno, contoneando las caderas al ritmo de una canción popular. Llevaba un vestido nuevo, sencillo pero que realzaba perfectamente su figura. «Buenos días, señora», sonrió el ama de llaves. «Le he preparado su tortilla de hierbas favorita». Aurelia se sentó a la mesa y observó a Joana moverse por la cocina. Su andar se había vuelto más relajado, y el vestido de uniforme del ama de llaves parecía ahora más bien un traje de cóctel. Tan hábilmente lo había ajustado a su figura. «El señor Hernani me ha pedido que le prepare la comida a las 3», anunció Joana, colocando un plato delante de Aurelia. «Dijo que pasaría por aquí entre reunión y reunión». Aurelia levantó la vista del plato. «No me lo ha dicho». «Llamó por la mañana temprano», explicó Joana limpiando la encimera ya limpia. «Me pidió que cocinara su asado favorito». Después del desayuno, Aurelia se dirigió a la galería de su amiga Flavia Mendonza. Hacía semanas que no se veían. Los problemas de la empresa ocupaban todo su tiempo y energía. La galería estaba situada en una antigua mansión del centro de la ciudad.
Flavia se reunió con su amiga en su despacho, lleno de muebles antiguos y cuadros de artistas contemporáneos. «Has adelgazado», comentó Flavia sirviendo café en tazas. «Y pareces preocupada». Aurelia se hundió en una silla, sintiendo que la tensión acumulada exigía una salida. Flavia era la única persona con la que podía hablar con franqueza. «Tenemos una nueva ama de llaves», empezó desde lejos. «Joven, guapa, demasiado guapa para ser ama de llaves». Flavia enarcó una ceja. «¿Y cuál es el problema?» «Coquetea con Hernani, siempre buscando excusas para quedar con él, cocinando sus platos favoritos, llevando vestidos ajustados». «¿Y Hernani?» Aurelia guardó silencio, ordenando sus ideas. «Ha empezado a pasarse por casa más a menudo durante el día. Dice que es entre cita y cita, pero nunca me había pasado». Flavia dejó la taza sobre la mesa. «Despídela». «No puedo. Hernani dice que exagero todo, que solo es una buena trabajadora». En ese momento, el teléfono de Aurelia vibró. Llegó un mensaje de Hernani. «Se me hace tarde, no me esperes levantada con la cena». «¿Ves?». Aurelia le enseñó el mensaje a su amiga. «Antes siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora son solo mensajes». Flavia miró a su amiga con atención. «¿Crees que hay algo entre ellos?» «No lo sé». Aurelia negó con la cabeza. «A lo mejor estoy exagerando. Tenemos tantos problemas con la empresa ahora mismo». «Razón de más para no hacer la vista gorda ante estas cosas», dijo Flavia con firmeza. «Habla con él en serio». De vuelta en casa, Aurelia encontró a Joana limpiando los espejos del recibidor. La asistenta tarareaba otra canción popular, moviendo las caderas al ritmo de la música. «¿Ha venido a comer el señor Hernani?», preguntó Aurelia quitándose los zapatos. «Sí, señora. Se retrasó casi 2 horas. Hablaba por teléfono de unos contratos importantes». Aurelia se puso en pie, tratando de reprimir su creciente irritación. 2 horas para almorzar era muy distinto de Hernani, que apenas había encontrado tiempo para un breve descanso antes. Por la tarde esperó a su marido en su despacho. Hernani volvió pasadas las 9, ligeramente despeinado y oliendo a perfume caro. «¿Un día duro?», preguntó Aurelia, tratando de mantener la voz neutra. «Muy duro. Reuniones con inversores, negociaciones». Se aflojó la corbata y se roció con whisky. «Me han dicho que te espera un largo almuerzo». Hernani se quedó inmóvil con el vaso en la mano. «Hubo algunas llamadas importantes. Ya sabes cómo es». «Lo sé, pero siempre solías almorzar en la oficina». «¿Qué estás diciendo?». Una nota irritada apareció en su voz. «Nada. Solo preguntaba». Hernani se sentó en su mesa y encendió el portátil. «Ya tenemos bastantes problemas con la empresa. No inventemos nuevos». Aurelia se levantó y salió del despacho. En el pasillo se cruzó con Joana, que llevaba una bandeja con té. «El señor Hernani me ha pedido que le traiga un té», dijo la asistenta. Llevaba el mismo vestido ajustado de la mañana, solo que ahora se había desabrochado los botones de arriba. «La próxima vez le llevaré yo misma el té a mi marido», dijo Aurelia con frialdad. «Como usted diga, señora, pero el señor Hernani prefiere que yo haga el té. Tengo una receta especial». Aquella noche Aurelia no pudo dormir durante mucho tiempo. Hernani había estado trabajando en el estudio hasta tarde, y cuando por fin llegó al dormitorio, se durmió enseguida sin volverse siquiera hacia ella. Tumbada en la oscuridad, recordó su conversación con Flavia. A la mañana siguiente, Aurelia se quedó en casa hasta tarde a propósito. Se sentó en el salón con su portátil, aparentemente trabajando, pero observando a Joana con el rabillo del ojo. La asistenta parecía ajena a su presencia, canturreando, contoneando las caderas, limpiando las superficies ya limpias. A mediodía sonó el timbre. Un mensajero había traído un gran ramo de rosas. Joana aceptó las flores y, en lugar de llevárselas enseguida a Aurelia, miró detenidamente la tarjeta. «Son para usted, señora», dijo al fin, tendiéndole el ramo. Aurelia cogió las flores. La tarjeta decía: «Siento la conversación de ayer. Te quiero. Hernani». Joana se quedó a su lado, como esperando una reacción. Una leve risita se dibujó en sus labios. «Ya puedes irte», dijo Aurelia. «Y trae un jarrón para las flores, por favor». Por la noche fue de nuevo a casa de Flavia. Su amiga escuchó su relato de los últimos acontecimientos y le dijo con firmeza: «O despides a esa chica, o prepárate para graves problemas. Confía en mi experiencia. La gente como ella no sienta la cabeza así como así».
Tras su conversación con Flavia, Aurelia regresó a casa decidida a poner fin al inaceptable comportamiento del ama de llaves. Afuera llovía a cántaros, convirtiendo el atardecer paulista en un borrón de luces y sombras. Al aparcar el coche, se dio cuenta de que la luz del estudio de su marido estaba encendida. Hernani había vuelto antes de lo habitual. Al entrar en la casa, Aurelia oyó risas procedentes de la cocina. Caminó sin hacer ruido por el pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta. Joana, inclinada sobre la mesa, le mostraba algo a Hernani en su teléfono. Su mano rozaba ligeramente su hombro y sus pechos casi presionaban su espalda. «Esto es muy divertido, ¿verdad, señor Hernani?» La voz del ama de llaves sonaba dulce como la miel. «Y aquí hay otra foto». Hernani sonrió, mirando la pantalla del teléfono. No llevaba chaqueta, los botones de arriba de la camisa estaban desabrochados y las mangas remangadas. Parecía relajado y contento, como hacía semanas que no lo estaba. Aurelia empujó bruscamente la puerta. Joana se apartó de Hernani, pero no parecía muy avergonzada. «Buenas noches, señora», dijo con una leve sonrisa. Le estaba enseñando a la señora Hernani unas fotos de mi antiguo trabajo con un diplomático. Tenían una casa tan bonita. «Joana, necesito hablar contigo», dijo Aurelia con frialdad. «En privado». Hernani se levantó de la mesa. «Estaré en el estudio. Tengo más trabajo que hacer». Cuando se quedaron solos, Aurelia se volvió hacia el ama de llaves. Joana estaba de pie junto a la cocina, todavía con el teléfono en la mano, y esbozando su molesta sonrisa. «Quiero que dejes de flirtear con mi marido», dijo Aurelia con firmeza. «Es inaceptable». Joana fingió sorpresa. «¿Coquetear? En absoluto, señora. Solo estoy siendo amable. ¿Es eso malo? La cordialidad no incluye tocarse y revelar la ropa. Estás trabajando aquí, no buscando marido». La sonrisa de Joana se hizo más amplia. «Señora, ¿a usted le parece? Solo hago bien mi trabajo. El señor Hernani aprecia mis esfuerzos. Él mismo lo dijo. Si vuelve a ocurrir, la despedirán», replicó Aurelia. «Como usted diga, señora, pero tal vez deberíamos preguntarle al señor Hernani qué piensa al respecto». Había una nota desafiante en la voz del ama de llaves. Ya no trataba de fingir inocencia, había una mirada desafiante en sus ojos. Aurelia subió al despacho de su marido. Hernani estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente su ordenador portátil. «Tenemos que hablar de Juana», empezó. «No me hagas empezar», refunfuñó él. «Estoy harto de tus sospechas infundadas». ¿Infundadas? ¿Ves cómo actúa? La forma en que se viste. ¿Cómo busca siempre una excusa para tocarte? Solo es una chica simpática y una gran trabajadora. Deja de inventarte cosas que no existen. Quiero despedirla». Hernani cerró el portátil de golpe. «No». «¿Cómo que no? Yo también soy la dueña de esta casa». «Precisamente por eso digo no. No puedes despedir a un hombre por tus fantasías infundadas». Joana se queda. Se miraron al otro lado de la mesa. En los ojos de Hernani, Aurelia vio algo nuevo. No solo desacuerdo, sino algún deseo obstinado de hacer lo contrario que ella. «¿Por qué la defiendes?», preguntó en voz baja. «Porque estoy harto de tus paranoias», levantó la voz. «Un minuto crees que nos van a pillar en una estafa, y al siguiente el ama de llaves está intentando seducirme. ¿Quieres parar? ¿Así que estoy paranoica? ¿Has pensado alguna vez que tu comportamiento es motivo de sospecha?» Sus voces resonaron por toda la casa. Abajo, en la cocina, Joana puso música, más alta que de costumbre, como si quisiera ahogar la discusión. A la mañana siguiente, Aurelia llamó a Flavia. «Se niega a despedirla», dijo conteniendo las lágrimas. «Dice que me lo estoy inventando todo». «Así que hay algo entre ellos», dijo su amiga con seguridad. «Los hombres no protegen a las amas de llaves por nada». «¿Qué hago?». «Reúne pruebas y prepararse para lo peor». Después de esta conversación, Aurelia empezó a fijarse en más y más pequeños detalles. Cómo Hernani empezó a trabajar desde casa más a menudo. Cómo Joana cocina sus platos favoritos a propósito. Cómo se callan cuando ella entra en la habitación. Una mañana, al bajar a desayunar, oyó un fragmento de conversación. «Está usted guapísimo hoy, señor Hernani», dijo Joana. «Esa corbata le sienta muy bien a los ojos». «Gracias, Joana. Tú también estás muy guapa». Aurelia se detuvo en las escaleras, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor.
15 años de matrimonio y de repente todo podía venirse abajo por culpa de una asistenta. Por la noche volvió a casa de Flavia. Su amiga la recibió con una copa de vino y dispuesta a escucharla. No puedo seguir así, le confesó Aurelia. Esta incertidumbre me está volviendo loca. No puedo dormir, no puedo comer. No dejo de pensar, ¿qué hacen cuando no estoy en casa? Tienes que atraparlos, dijo Flavia con firmeza. Tiéndeles una trampa, finge que te vas y vuelve inesperadamente. ¿Tú crees? Estoy segura. La gente como Joana siempre se pone chula cuando siente que tiene impunidad. Dales la oportunidad de rebelarse y se delatarán. Cuando Aurelia volvió a casa, la escena era idílica. Hernani leyendo un periódico en el salón, Joana quitando el polvo de las estanterías, tarareando algo para sí misma. Todo parecía perfectamente normal, y eso lo hacía aún más aterrador. «Señora, ¿le traigo un té?», preguntó el ama de llaves con una sonrisa inmutable. «No, gracias», respondió Aurelia subiendo a su habitación. En el dormitorio permaneció largo rato frente al espejo, escrutando su reflejo. Seguía siendo una mujer atractiva de unos 40 años, delgada, bien peinada, elegante. Pero Joana era más joven, más fresca, más relajada, y lo que es más importante, sabía lo que quería y no le daba vergüenza ir a por ello. Al bajar a cenar, Aurelia encontró a Hernani de nuevo en el despacho. Joana se afanaba en la cocina preparando su plato favorito. «Ha llamado el señor Hernani», le dijo. «Me ha pedido que le espere para cenar. Tiene una reunión importante». «Por supuesto», asintió Aurelia. Una reunión importante. Después de su conversación con Flavia, Aurelia empezó a prestar más atención a lo que ocurría en la casa. Empezó a trabajar desde casa más a menudo, instalando un pequeño despacho en la biblioteca, desde el que tenía una buena vista tanto de la cocina como del salón. Cada día traía nuevos detalles que le estrujaban el corazón. Joana ya no aparecía en la cocina vestida de uniforme, sino con vaqueros ajustados y blusas escotadas. Ella razonaba que hacía demasiado calor para trabajar de uniforme, pero Aurelia podía ver cómo cambiaba la expresión de la cara de Hernani cuando entraba en la cocina y veía al ama de llaves con aquel aspecto. «¿Café, señor Hernani?», preguntó Joana, inclinándose sobre la mesa para que sus pechos casi rozaran el hombro de él. «Sí, gracias», respondió él, sin levantar los ojos del periódico, pero Aurelia notó el temblor de sus dedos al sostener la taza. Una mañana, al bajar a la cocina antes de lo habitual, Aurelia sorprendió a Joana haciendo algo extraño. El ama de llaves estaba de pie frente al espejo del pasillo, pintándose los labios con un carmín rojo brillante. «¿Es necesario para las tareas domésticas?», preguntó Aurelia, y Joana dio un respingo de sorpresa. «Lo siento, señora», sonrió, guardándose apresuradamente el carmín en el bolsillo. «Solo quiero estar guapa». «¿Para quién?». «Para mí, por supuesto». Su sonrisa se hizo más amplia. «¿Está prohibido?». Esa misma tarde, Aurelia notó que Joana dejaba caer deliberadamente una toalla junto a la silla de Hernani y comenzaba a recogerla lentamente, arqueando la espalda y mostrando todos sus encantos. Hernani fingía estar completamente absorto en la lectura de los documentos, pero su mirada se deslizaba de un lado a otro hacia el ama de llaves. Por la noche, Aurelia llamó a Flavia. «Se está volviendo insoportable», dijo. «Le está siguiendo literalmente por toda la casa». «¿Y a él?». «Finge que no se da cuenta de nada, pero veo cómo la mira». El pesado suspiro de Flavia se oyó en el auricular. «Tienes que prepararte para lo peor, querida. Los hombres son débiles, sobre todo cuando una joven belleza se les echa literalmente al cuello». Al día siguiente, Aurelia se quedó en casa, alegando dolor de cabeza. Se sentó en la biblioteca, aparentemente trabajando en unos documentos, pero en realidad observando lo que ocurría en la casa. Joana, como si percibiera su presencia, se mostró más reservada que de costumbre, pero aún así, se las arregló para crear situaciones que le permitieran reunirse con Hernani. «Señor, ¿podría ayudarme a coger el jarrón de la estantería de arriba?», llegó su voz desde el salón. «No lo alcanzo». Hernani, que no solía salir de su estudio hasta la noche, apareció inmediatamente en el salón. Joana estaba junto al armario, de puntillas, y mostrando sus torneadas piernas. Aurelia vio a su marido acercarse al ama de llaves, coger el jarrón y posar un momento la mano en la cintura de ella. «Gracias, señor», murmuró Joana. «Qué fuerte eres».
Hernani murmuró algo en respuesta y se retiró apresuradamente a su estudio. Joana lo miró largamente y luego, como si percibiera la observación de Aurelia, se volvió hacia la biblioteca y esbozó una sonrisa pícara. Esa noche, mientras cenaban, Aurelia se dio cuenta de que Hernani apenas había tocado su comida. ¿Le pasa algo?, preguntó. ¿No te encuentras bien? No, solo cansado, respondió él, evitando su mirada. Mucho trabajo. ¿Quizás el señor quiera que prepare algo más? Joana intervino de inmediato, apareciendo como de la nada. ¿Puedo hacer su plato favorito? No, gracias, replicó secamente Aurelia. Ya hemos terminado. Por la noche, despierta, oyó que Hernani se movía a su lado. Antes, en momentos así, habrían hablado, discutido los problemas, encontrado juntos una solución. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. A la mañana siguiente, Aurelia volvió a llamar a Flavia. Tengo que hacer algo, le dijo. Si no, me volveré loca. Tengo una idea, respondió su amiga. Di que te vas unos días a casa de tu madre. Haz como si estuvieras haciendo las maletas, y ven tú mismo a mi casa. Esperaremos un poco y luego nos dejaremos caer de improviso. ¿Crees que...? Estoy seguro de ello. Las chicas así no pierden una oportunidad cuando la esposa está fuera de casa. El plan parecía arriesgado, pero no había otras opciones. Aurelia sentía que si no hacía algo ahora, perdería a su marido para siempre. Ese mismo día mencionó casualmente durante el desayuno. Mamá me ha pedido que vaya a verla unos días. Dice que no se encuentra bien. Hernani levantó la vista del periódico. ¿Por cuánto tiempo? 3 o 4 días. ¿Se las arreglará sin mí? Por supuesto. Volvió a leer con demasiada prisa. Joana se ocupará de todo. Sí, señor, resonó el ama de llaves desde la cocina. No se preocupe. Aurelia notó que intercambiaban rápidas miradas. Un escalofrío le recorrió el pecho. ¿Tenía razón Flavia? ¿Había realmente algo entre ellos? Durante todo el día las observó, fingiendo estar ocupada haciendo las maletas. Joana correteaba por la casa más animada que de costumbre, tarareando alegres canciones. Hernani salió varias veces del estudio con diversos pretextos, y cada vez su camino le llevaba a través de la cocina, donde trabajaba el ama de llaves. ¿Le ayudo a hacer la maleta, señora?, le ofreció Joana. No, gracias, replicó Aurelia. Puedo arreglármela sola. Por la noche llamó a Flavia. Ya lo tengo todo listo. Se supone que me voy mañana por la mañana. Estupendo, respondió su amiga. Ven a mi casa. Esperaremos hasta la noche y les daremos una sorpresa. Durante la noche Aurelia apenas durmió, escuchando los ruidos de la casa. En algún lugar del piso de abajo, Joana sacudía los platos, preparándose para el día siguiente. Hernani trabajó en su estudio hasta altas horas de la noche. Cuando por fin entró en el dormitorio, olía a whisky y a cigarrillo. Había empezado a fumar hacía un mes, aunque hacía 15 años que no probaba un cigarrillo. Por la mañana hizo la maleta, procurando no olvidar nada importante para la plausibilidad de la partida. Hernani se ofreció a llevarla a la estación de tren, pero ella se negó. No hace falta, tienes mucho trabajo. Llamaré a un taxi. Joana salió a despedirla, de pie en el umbral de la puerta, con una alegría mal disimulada en el rostro. Buen viaje, señora. No se preocupe por nada, yo me encargo de todo. Aurelia subió al taxi, sintiendo que le temblaban las manos. En unas horas sabría la verdad, por amarga que fuera. El día en casa de Flavia se alargó interminablemente. Su amiga intentaba distraer a Aurelia hablando de arte. Le enseñaba los nuevos cuadros de la galería, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa donde permanecían su marido y su joven ama de llaves. ¿Podría estar equivocada?, preguntó Aurelia por enésima vez, paseándose por el salón de Flavia. ¿Quizá me estoy imaginando todo esto? Deja de torturarte, respondió Flavia con firmeza. Pronto lo sabremos. Después de comer, Aurelia llamó a Hernani, solo para oír su voz, quizá para captar alguna señal. ¿Cómo está mamá?, preguntó distraídamente. Se oyó un crujido de papeles en el auricular. Al parecer estaba en el despacho. Bien, un poco cansada. Bien, lo siento, tengo una reunión en 5 minutos. Claro, nos vemos esta noche. No había nada inusual en su voz, la misma brevedad de siempre. Pero era esa misma normalidad la que parecía sospechosa. A las 6 de la tarde, Flavia trajo una copa de vino. Tienes que relajarte un poco. De todas formas, no nos vamos hasta las 9. Hay que darles tiempo.
Aurelia negó con la cabeza. No puedo beber. Necesito despejarme. El tiempo pasaba como un caracol. Cada 5 minutos Aurelia miraba el reloj. Las 8 de la tarde, las 9:30, las 9. Es la hora, dijo Flavia cogiendo las llaves del coche. Condujeron en completo silencio. Las calles de São Paulo estaban llenas del habitual bullicio vespertino. Gente que volvía del trabajo, que corría a los restaurantes, que vivía su vida ordinaria. Aurelia miraba estas escenas como a través de un cristal empañado. Todo parecía irreal. A medida que se acercaban a la casa, se dieron cuenta de que había una luz tenue encendida en el dormitorio. El coche de Hernani no estaba en el patio. Al parecer lo había metido en el garaje. «Espera acá», susurró Aurelia, sacando las llaves. «En absoluto», objetó Flavia. «Voy contigo». Subieron en silencio los escalones. La puerta principal no estaba cerrada con llave, la primera señal de alarma. La casa estaba en completo silencio, y solo se oía el sonido sordo de la música procedente del dormitorio. Aurelia subió las escaleras lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Flavia la siguió como una sombra. En el primer piso se detuvieron frente a la puerta del dormitorio. El corazón de Aurelia latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos debían de oírse en toda la casa. Puso la mano en el pomo y se quedó inmóvil. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Luego, con un movimiento brusco, abrió la puerta. Lo primero que vio fue ropa esparcida por el suelo. Luego 2 hombres en la cama conyugal de Hernani y ella. Joana estaba tumbada boca arriba, con el pelo negro esparcido por la almohada. Hernani se cernía sobre ella, besándole el cuello. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movió. Entonces Joana gritó, tirando de la sábana. Hernani retrocedió como un escaldado. «¡Aurelia!», empezó, pero ella ya no le escuchaba. «¡Fuera!», gritó señalando a Joana. «¡Fuera de mi casa! ¡Ahora!». El ama de llaves saltó de la cama, envolviéndose en una sábana. Su sonrisa ganadora desapareció, sustituida por una expresión asustada. «Señora, ¿puedo explicarle?», empezó. «¿Qué puede explicar?». La voz de Aurelia se quebró en un grito. «¿Cómo te acuestas con mi marido en mi cama? ¡Fuera!». Flavia observó la escena desde la puerta en silencio. Hernani se sentó en el borde de la cama, con la cabeza gacha y cubierta por una almohada. «Aurelia, hablemos», dijo al fin. «No es lo que piensas. ¿No lo es?». Ella soltó una carcajada terrible y antinatural. «¿Y qué es, Hernani? ¿Un ensayo para una obra de teatro? ¿Una lección de anatomía?». Joana, recogiendo apresuradamente su ropa, salió de la habitación. Flavia la siguió, al parecer para asegurarse de que la asistenta se marchaba. «Voy a pedir el divorcio», dijo Aurelia cuando se quedaron solas. «Y pagarás cara esa traición». Hernani levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». «Oh, sabes perfectamente a qué me refiero. Todas tus maquinaciones con la empresa. ¿Crees que no guardé copias de los documentos?». Se puso pálido. «No lo harías. Eres copropietario de la empresa. Tú también estás implicado». «¿Tú crees?». Ella volvió a reír. «Estoy dispuesta a pagar ese precio para ver cómo recibes lo que te mereces». En ese momento volvió Flavia. «Se ha ido. Me aseguré de que se llevara todas sus cosas». Aurelia asintió. «Gracias. Ahora quiero que te vayas». Se volvió hacia su marido. «Recoge tus cosas y vete». «Esta es mi casa», intentó objetar Hernani. «Nuestra casa. Y por ley tengo derecho a estar aquí. Tú, en cambio, será mejor que te vayas antes de que llame a la policía». «¿Y qué les vas a contar?». «Todo, absolutamente todo. Sobre la empresa, sobre el fraude, sobre las empresas fantasma. Tengo copias de todos los documentos». Hernani se levantó despacio, tirándose de los pantalones. «Vas de farol, nunca irás a la policía». «¿Lo comprobamos?». Aurelia sacó su teléfono. «¿Llamo ahora mismo?». La miró fijamente durante unos segundos y luego empezó a hacer las maletas en silencio. Flavia permaneció junto a su amiga, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. Media hora más tarde, Hernani se marchó, llevándose lo imprescindible. En el dormitorio permanecía el persistente olor del perfume de Joana, el mismo perfume caro que tanto había molestado a Aurelia. «Vamos a mi casa», dijo Flavia. «No puedes quedarte aquí sola». Aurelia negó con la cabeza. «No, tengo que estar aquí, tengo que prepararme para mañana». «¿Qué vas a hacer?». «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, poner fin a todo esto». Flavia miró a su amiga con atención. «¿De verdad vas a ir a la policía?».
Sí, mañana por la mañana. Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Que destruya la empresa, no me importa. Quiero que pague por todo. Pero sabes que tú también podrías salir perjudicado, ¿no? Estabas al tanto de las maquinaciones. Lo sé, pero ya no puedo vivir en una mentira. Ni una. La mañana siguiente a la exposición fue inusualmente fría para São Paulo. Aurelia había pasado la noche sentada en una silla del salón. No se atrevía a subir al dormitorio. El olor a traición aún permanecía allí. Flavia se quedó con ella, acurrucada en el sofá, dispuesta a apoyar a su amiga en cualquier momento. Al amanecer, Aurelia se levantó y empezó a recoger metódicamente sus papeles. Durante los últimos meses, había copiado en secreto todos los papeles importantes relacionados con las operaciones ilegales de la empresa. Cada documento estaba perfectamente ordenado en carpetas, contratos con empresas fantasma, facturas falsas, certificados de aceptación falsificados. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Flavia, observando a su amiga. Absolutamente, respondió Aurelia, sin levantar los ojos de los papeles. Tiene que darse cuenta de que no se puede arruinar impunemente la vida de los demás. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Hernani. Aurelia colgó la llamada. Un momento después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Es importante. ¿Está intentando ponerse en contacto contigo?, preguntó Flavia. Sí. Probablemente se dio cuenta de que no bromeaba con lo de la policía. A las 9 volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Claudia Fontes, la secretaria de Hernani. Señora Aurelia. La voz de Claudia sonaba preocupada. El señor Hernani le pide que venga urgentemente al despacho. Se trata de la empresa. Dígale al señor Hernani que todas las conversaciones posteriores pasarán por mi abogado, contestó Aurelia, y colgó. Abrió el portátil y empezó a redactar una declaración detallada para la policía. Le costaba pronunciar cada palabra. Se daba cuenta de que con ello no solo destruía la carrera de su marido, sino que también ponía en peligro su propia libertad. A las 10 en punto sonó el timbre. En la puerta estaba Marcos Oliveira, el mismo hombre de la agencia tributaria que les había ayudado a organizar la trama de evasión fiscal. Señora Caixeira, empezó con voz ronca. Creo que tenemos que hablar. No tengo nada de qué hablar con usted, replicó Aurelia, tratando de cerrar la puerta. Estás cometiendo un grave error, alcanzó a decir antes de que la puerta se le cerrara en las narices. Flavia negó con la cabeza. Se están poniendo nerviosos. Ten cuidado. A mediodía llegó Hernani en persona. Parecía arrugado y sin afeitar. Al parecer, él también había pasado la noche en vela. 5 minutos, dijo. Dame 5 minutos. Aurelia lo acompañó en silencio al salón. Flavia entró sigilosamente en la cocina, dejándolos solos. ¿Qué quieres conseguir?, preguntó Hernani, hundiéndose pesadamente en una silla. Venganza. Pero no solo vas a destruirme a mí, vas a destruir la empresa que hemos construido durante 15 años. Destruirás el futuro de 300 empleados. Deberías haber pensado en eso cuando decidiste acostarte con el ama de llaves en nuestra cama, replicó Aurelia con frialdad. Fue un error, una debilidad momentánea. Estoy dispuesta a arreglarlo. ¿Arreglar las cosas? Sonrió amargamente. ¿Cómo vas a arreglar la traición? ¿Cómo vas a arreglar las mentiras que hemos vivido durante los últimos meses? Hernani se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Puedo darte lo que quieras. Una mayor participación en la empresa. Un divorcio a tu medida. Cualquier compensación que quieras. No quiero tu dinero. Aurelia negó con la cabeza. Quiero que sientas lo que es que te arruinen toda la vida. Piensa en ti. Una nota suplicante apareció en su voz. Tú también estabas en todas las operaciones. Firmaste el papeleo. Lo sé, y estoy dispuesto a responder de mis actos. Hernani se arrodilló frente a su silla. Por favor, busquemos otra salida. Haré lo que me digas. Aurelia miró a su marido, el hombre con el que había vivido 15 años. Ahora le parecía un completo desconocido. Vete, dijo en voz baja. Vete de una vez. Cuando se marchó, Flavia volvió al salón. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Lo que tengo que hacer. Aurelia cogió una carpeta de papeles. ¿Me acompañas a la policía? Claro, pero antes vamos a tomar un café. Necesitas fuerzas. Se sentaron en la cocina, sorbiendo lentamente el fuerte café. Aurelia miraba los objetos familiares. Las tazas que Hernani y ella habían comprado en su viaje de bodas. Las cortinas que ella misma había elegido.
los cuadros de las paredes. Todas esas pequeñas cosas que habían creado su acogedora familia parecían ahora el decorado de una obra de teatro que había llegado a su fin. Me siento extrañamente aliviada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Flavia le apretó la mano en silencio. A las 2 de la tarde estaban listas para ir a la comisaría. Aurelia se puso un traje riguroso, se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Quería estar impecable en ese momento tan importante. Antes de salir, sonó el teléfono. Hernani otra vez. Esta vez envió un mensaje. Por favor, no lo hagas, te quiero. Aurelia borró el mensaje sin responder. El amor es respeto, confianza, lealtad, todas las cosas que había destruido con sus acciones. ¿Lista?, preguntó Flavia con las llaves del coche en las manos. Sí, respondió Aurelia, aferrando con más fuerza la carpeta. Por fin estoy lista. El edificio del departamento de policía las recibió con aire fresco y acondicionado. Aurelia y Flavia pasaron por los detectores de metales, obtuvieron sus pases temporales y subieron a la tercera planta, donde se encontraba el departamento de delitos económicos. El joven policía de recepción escuchó atentamente a Aurelia y les pidió que esperaran. 15 minutos más tarde, les invitaron a pasar al despacho del investigador Ricardo Miranda, un hombre delgado, de mediana edad y mirada aguda y atenta. Señora Caixeira, señaló una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Su amigo puede esperar en el pasillo. No, dijo Aurelia con firmeza. Quiero que se quede. El investigador se encogió de hombros y encendió la grabadora. Como quiera, díganos qué la ha traído aquí. Aurelia abrió la carpeta y comenzó su relato. Habló durante casi 2 horas, describiendo metódicamente la trama de evasión fiscal, las empresas fantasma, los contratos falsos. Miranda escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «¿Se da cuenta?», dijo cuando Aurelia hubo terminado, «de que este testimonio podría tener graves consecuencias también para usted? Usted era copropietaria de la empresa y firmó los documentos». «Lo entiendo», asintió ella. «Estoy dispuesta a responder de mis actos». El investigador empezó a examinar los documentos facilitados. Sus cejas se alzaban cada vez más mientras estudiaba los papeles. «Son acusaciones muy graves, señora Caixeira», pronunció finalmente. «Necesitaremos tiempo para verificar toda la información. ¿Está dispuesta a colaborar en la investigación?» «Sí, les contaré todo lo que sé». En ese momento, un hombre alto con un traje caro entró en el despacho sin llamar. «Inspector Miranda», dijo. «Soy el abogado del señor Hernani Caixeira. Mi cliente desea hacer una declaración». Hernani estaba en la puerta, pálido y demacrado. No miró a Aurelia. «Señora Caixeira», dijo el investigador. «Puede esperar en el despacho de al lado, aún no hemos terminado». Aurelia y Flavia salieron. El pasillo estaba tranquilo, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el timbre ocasional del teléfono de alguien. Estuvieron sentadas allí casi 1 hora antes de que las invitaran a volver al despacho. Hernani seguía allí, sentado en su silla, encorvado y escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Su abogado escribía algo rápidamente en un cuaderno. «Señora Caixeira». El investigador Miranda parecía cansado. «Su marido ha corroborado gran parte de su testimonio. También insiste en que la idea de las maquinaciones le pertenecía exclusivamente a él, y que usted participó en contra de su voluntad». Aurelia miró sorprendida a su marido, pero él siguió evitando su mirada. «Eso no es cierto», dijo ella. «Yo era consciente de todo y firmé los documentos voluntariamente». «No», dijo Hernani de repente, con voz ronca. «La obligué, la amenacé con el divorcio, la chantajeé. Ella no quiso saber nada». «Hernani, cállate», levantó por fin los ojos hacia ella. «Al menos déjame hacer algo ahora mismo». El investigador cambió la mirada de uno a otro. «Bueno, tendremos que resolverlo. Mientras tanto, me veo obligado a detener a la señora Caixeira. Señora, es usted libre de irse, pero no abandone la ciudad. La necesitaremos para nuevos testimonios». Mientras se llevaban a Hernani, se quedó un momento junto a Aurelia. «Lo siento por todo». En el pasillo les esperaba el abogado de Hernani. «Señora Caixeira», dijo. «Mi cliente insiste en que represente también sus intereses. Está preocupado por usted». «Gracias, pero me buscaré otro abogado», respondió Aurelia. Ella y Flavia salieron del edificio de la policía al aire sofocante del atardecer. El sol ya se estaba poniendo,
tiñendo de dorado los rascacielos de São Paulo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Flavia. ¿Aceptó toda la culpa? No lo sé, Aurelia negó con la cabeza. Tal vez la culpa. Quizás sea su forma de pedir perdón. En el coche de Flavia estaba encendida la radio. Daban las noticias de la noche. El locutor acababa de leer una noticia sobre la detención del importante empresario Hernani Caixeira, sospechoso de un importante fraude fiscal. «Apágalo», le pidió Aurelia. Llegaron a casa de Flavia en completo silencio. Su amiga había insistido en que Aurelia se quedara en su casa. Volver a una casa vacía sería demasiado duro en estos momentos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Flavia, sirviendo té en la cocina. «Vacío», respondió Aurelia. «Vacío absoluto». Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La habitación de invitados de Flavia estaba desacostumbradamente silenciosa. Sin el sonido del aire acondicionado al que estaba acostumbrada en casa, sin el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. En aquel silencio, sus pensamientos se hicieron especialmente fuertes. Recordó las últimas palabras de Hernani, su intento de defenderla ante la investigación. No encajaba con la imagen del hombre que la había traicionado, que le había mentido, que había arruinado su matrimonio. O tal vez esas contradicciones siempre habían existido en él, solo que ella no quería notarlas. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Claudia Fontes. «Señora Aurelia, hay pánico en el despacho. ¿Qué debemos hacer?». Aurelia no contestó. Ahora mismo no podía pensar en la empresa, en los empleados, en las consecuencias de sus actos. Todo le parecía lejano e irreal, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Por la mañana la despertó una llamada del abogado que Flavia le había recomendado. «Señora Caixeira», dijo, «tenemos que reunirnos lo antes posible. La situación es complicada, pero tenemos posibilidades de minimizar su implicación en el caso». «Muy bien», respondió ella. «¿Cuándo y dónde?». Acordaron reunirse dentro de 2 horas en el despacho del abogado. Flavia insistió en acompañarla. «No tienes por qué pasar por esto sola», le dijo su amiga. «Estaré todo el tiempo que haga falta». En el despacho del abogado, Aurelia fue recibida por el frío silencio de las habitaciones con aire acondicionado y voces apagadas a las puertas de la oficina. Ricardo Santos, un experimentado especialista en delitos económicos, tenía exactamente el aspecto que ella se había imaginado. Un hombre canoso de mirada atenta y corte de pelo pulcro. «He estudiado el expediente», dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. «La situación es grave, pero no desesperada, sobre todo dada la posición de su marido». «Yo no le pedí que asumiera la culpa», replicó bruscamente Aurelia. «Lo sé, pero cambia considerablemente el panorama. La investigación ya ha empezado a revisar todos los documentos. Están entrevistando a empleados de la empresa, examinando transacciones bancarias». Flavia, sentada junto a su amiga, preguntó en voz baja. «¿A qué se enfrentará?». «En el peor de los casos, hasta 5 años. Pero dada la confesión voluntaria del señor Caixeira y su cooperación con la investigación, así como su testimonio, podemos esperar una sentencia suspendida». En ese momento sonó el teléfono del abogado. Se disculpó y salió del despacho. Aurelia miró por la ventana donde la bulliciosa São Paulo vivía su vida habitual. La gente se apresuraba en sus quehaceres, sin saber que en aquel momento se desmoronaba todo un imperio construido tras 15 años de duro trabajo. «Es el investigador Miranda», dijo Santos al volver. «Quieren hacer otro interrogatorio. Esta tarde». En la comisaría les esperaba un investigador que ya conocían. Parecía cansado, pero su mirada seguía siendo igual de aguda. «Señora Caixeira», empezó, encendiendo la grabadora. «Necesitamos aclarar algunos detalles. Hemos descubierto algunas incoherencias interesantes en los documentos». Aurelia pasó las 3 horas siguientes respondiendo preguntas, explicando esquemas, mostrando transacciones concretas en los documentos. Su abogada seguía atentamente cada palabra, interviniendo de vez en cuando y aconsejando a su cliente que tuviera cuidado con su redacción. «¿Qué sabe de la empresa Estrella Azul?», preguntó el investigador, mostrando otro documento. «Era una de las empresas pantalla», respondió Aurelia. A través de ella se realizaban las principales operaciones de evasión fiscal. ¿Y su director? ¿Le conoce? No, por lo que sé, era un testaferro. Miranda se reclinó en su silla. Interesante.
porque en los papeles figura como directora una tal Joana Peixoto. Aurelia sintió que se le enfriaba la espalda. Flavia, sentada a su lado, gimió en voz baja. «¿Joana?», intervino Aurelia. «¿Estás segura?». «Totalmente. Es más, hemos descubierto que tenía acceso a las cuentas bancarias de la empresa y que realizaba transacciones importantes». Se hizo un gran silencio en el despacho. Aurelia recordó cómo Joana había aparecido en su casa, aparentemente por casualidad, con excelentes referencias. Lo rápido que se había adaptado, lo hábilmente que se había comportado con Hernani. «Parece que su ama de llaves no era tan fácil», comentó el investigador. «Estamos intentando encontrarla, pero ha desaparecido. Su teléfono ha sido desconectado, no reside en la dirección registrada». El abogado Santos dio un paso al frente. «Esto podría afectar significativamente al caso de mi cliente, si se puede demostrar que fue víctima de una estafa planificada». «Estamos trabajando en ello», asintió Miranda. «Ya se ha establecido que la señorita Peixoto tenía conexiones con varias otras empresas implicadas en fraude fiscal. Parece ser una defraudadora profesional». Después del interrogatorio, ella y Flavia entraron en un pequeño café no muy lejos de la jefatura de policía. Aurelia apenas tocó su comida, removiendo mecánicamente el café frío. «Ahora entiendo por qué estaba tan ansiosa por quedarse en la casa», dijo Flavia. «Necesitaba tener acceso a Hernani, a los documentos. Y yo que pensaba que solo era una amante», sonrió Aurelia con amargura. «Resulta que era toda una operación. Me pregunto si Hernani lo sabía». En ese momento, un joven policía entró en el café y se dirigió a su mesa. «Señora Caixeira, el inspector Miranda le pide que vuelva. Tenemos nueva información». En el despacho del inspector les esperaba una sorpresa. Claudia Fontes, la secretaria de Hernani, estaba sentada allí. Parecía asustada y nerviosa. «La señora Fontes ha decidido declarar», explicó Miranda. «Afirma que puede arrojar luz sobre el papel de la señorita Peixoto en esta historia». Claudia evitó mirar a Aurelia. Sus dedos frotaban nerviosos la correa de su bolso. «Debería habérselo dicho antes», empezó con voz temblorosa. «Vi a Joana entrar en la oficina a altas horas de la noche, cuando apenas había nadie. Pasaba mucho tiempo en el despacho del señor Hernani, trabajando con documentos. Un día, por casualidad, les oí hablar. Estaban discutiendo unas cuentas, unas transacciones». «¿Por qué guardó silencio?», preguntó el investigador. «Tenía miedo de perder mi trabajo. Y entonces, el señor Hernani parecía tan encaprichado de ella. Pensé que solo era una aventura». Aurelia escuchó el testimonio de la secretaria, sintiendo un extraño entumecimiento que se acumulaba en su interior. Resulta que todo este tiempo había estado celosa de su marido por una mujer que los había utilizado a ambos a sangre fría. «Tenemos razones para creer», continuó Miranda, «que la señorita Peixoto actuaba a instancias de los competidores de su empresa. Su tarea no consistía solo en organizar fraudes fiscales, sino también en reunir trapos sucios que pudieran utilizarse contra el señor Caixeira». «Y lo consiguió», dijo Aurelia en voz baja, «incluso mejor de lo que había planeado». El investigador le acercó una nueva carpeta de documentos. «Necesitamos que mire estos papeles. Quizá pueda reconocer la escritura u otros detalles que ayuden en la investigación». Aurelia pasó las 2 horas siguientes estudiando los papeles, intentando recordar cada pequeño detalle, cada detalle relacionado con Joana. Flavia se sentó a su lado, apoyando a su amiga con su presencia. «Quiero ver a Hernani», dijo por fin Aurelia. «Necesito hablar con él». El investigador negó con la cabeza. «Eso no es posible por ahora. Está detenido y cualquier contacto debe pasar por sus abogados». Cuando salieron de la comisaría, estaba anocheciendo. El viento fresco del atardecer agitaba las hojas de las palmeras de la plaza situada frente al edificio. «Vamos a mi casa», sugirió Flavia. «No puedes estar sola». En el coche, Aurelia se permitió llorar por primera vez en todo el día. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza como un enorme barco blanco. Aurelia subió los anchos escalones, sintiendo el peso de cada paso. Flavia caminaba a su lado, sosteniendo a su amiga con fuerza bajo el brazo. En la entrada las esperaba el abogado Santos. «Todo está listo», dijo mientras las guiaba a través del control de seguridad. «La actitud del fiscal es dura, pero tenemos un caso sólido, sobre todo después de descubrir el papel de la señorita Peixoto». El pasillo del tribunal estaba fresco y zumbaba. Cada paso resonaba en el suelo de mármol.
Aurelia vio a varios periodistas que inmediatamente la apuntaron con sus cámaras. La historia de un gran fraude fiscal y un drama familiar había atraído la atención de las principales publicaciones de Sao Paulo. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Bancos de madera oscura, paredes austeras, grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Aurelia se sentó junto al abogado. Unos minutos después, hicieron entrar a Hernani. Había adelgazado en el tiempo que llevaba detenido, y el traje le colgaba como un saco. Al ver a Aurelia, asintió levemente con la cabeza, pero no intentó hablar. La juez Teresa Pascual, una mujer de unos 60 años y mirada perspicaz, dio comienzo a la vista a las 9 en punto. El primero en hablar fue el fiscal, un hombre alto con porte militar. Señoría, comenzó, tenemos ante nosotros un caso de fraude fiscal a gran escala que ha causado millones de reales en perjuicio del Estado. Los acusados, Hernani y Aurelia Caixeira, aprovecharon su posición como propietarios de una empresa para crear un complejo esquema de evasión fiscal. Aurelia escuchó el discurso acusatorio, mirándose las manos cruzadas sobre el regazo. Cada palabra del fiscal golpeaba como un martillo. Delito deliberado, conspiración, violación sistemática de la ley. Marcos Oliveira fue el primero en ser llamado a declarar. El funcionario de Hacienda parecía arrugado y nervioso. Habló en detalle de su participación en la trama, de sus reuniones con Hernani, del mecanismo de las transacciones ficticias. ¿Y cuál era el papel de la señora Caixeira?, preguntó el fiscal. Estuvo presente en varias reuniones, respondió Marcos. Pero el señor Caixeira tomaba todas las decisiones. Ella solo firmaba documentos. La siguiente testigo fue Claudia Fontes. Hizo un relato detallado del aspecto de Joana Peixoto, de su extraño comportamiento, de los encuentros sospechosos en la oficina. La señorita Peixoto se quedaba a menudo hasta tarde en la oficina, dijo Claudia. Tenía acceso al ordenador del señor Caixeira, a los documentos. Ahora me doy cuenta de que estaba recopilando información. Tras la pausa para comer, se interrogó a varios empleados de la empresa. Todos dijeron más o menos lo mismo. Sí, habían notado rarezas en los documentos, pero no le prestaron mucha atención, confiando en la dirección. Finalmente, le llegó el turno a Aurelia. Se levantó lentamente y se dirigió al estrado. El juez la miró atentamente por encima de sus gafas. «Cuéntele al tribunal cómo empezó todo», le preguntó. Aurelia respiró hondo y empezó a hablar. Habló de la crisis de la empresa, del miedo a perder el trabajo de su vida, de cómo había aceptado el plan ilegal. Sabía que estaba mal, le temblaba la voz. Pero hemos pasado tantos años construyendo esta empresa, pensé que era una medida temporal. ¿Y qué hay de la señorita Peixoto?, preguntó el juez. Yo no sabía de su verdadero papel. Pensé que era simplemente el ama de llaves que arruinó mi matrimonio. Ahora me doy cuenta de que todo estaba planeado. El fiscal se levantó de su asiento. Pero usted siguió firmando documentos incluso cuando la empresa ya había salido de la crisis. ¿Por qué? Protesto, intervino el abogado Santos. La pregunta contiene una suposición. Denegada, dijo el juez. Responda a la pregunta, señora Caixeira. Ia, tenía miedo, admitió Aurelia. Miedo de que si nos deteníamos, todo se revelaría. Estábamos atrapados en nuestras propias mentiras. Hernani fue el último en declarar. Parecía agotado, pero hablaba con firmeza y seguridad. Solo yo tomé todas las decisiones, declaró. Mi mujer actuó bajo coacción. La convencí de que era necesario salvar la empresa. Utilicé su confianza en mí. ¿Y la señorita Peixoto?, preguntó el fiscal. Estaba ciega. Hernani negó con la cabeza. Me manipuló hábilmente. Explotó mis debilidades. No vi que estaba recopilando información, preparando el terreno para el chantaje. Los discursos de clausura se prolongaron hasta bien entrada la noche. El fiscal pidió la pena máxima, subrayando la magnitud del delito y la cuantía de los daños. Los abogados defensores subrayaron el arrepentimiento de los acusados, su cooperación con la investigación y el papel de terceros en la organización de la trama delictiva. El tribunal se retira para dictar sentencia, anunció el juez. El veredicto se dará a conocer mañana a las 10 de la mañana. El pasillo del tribunal era ruidoso. Los periodistas intentaban conseguir comentarios. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. Flavia arrastró literalmente a Aurelia por una salida lateral. «Vamos a mi casa», dijo. «Necesitas descansar antes de mañana».
En casa de su amiga, Aurelia no encontraba su sitio. Iba de una habitación a otra, repasando en su mente cada palabra que había dicho en el juicio. ¿Y si el juez no creía sus remordimientos? ¿Y si el fiscal tenía razón y se merecía un castigo severo? Trata de dormir un poco, le dijo Flavia. Mañana es un gran día. Pero el sueño no llegaba. Aurelia estaba sentada en el dormitorio de invitados, mirando las luces de la ciudad por la ventana. En algún lugar, en el centro de detención, estaba Hernani, el hombre al que había amado durante 15 años. El hombre que la había traicionado, pero que había intentado defenderla ante el tribunal. Y en algún lugar acechaba Joana Peixoto, la mujer que había arruinado sus vidas. La policía siguió buscándola, pero el rastro se perdió, desapareció, dejando tras de sí fortunas rotas y una empresa destruida. El teléfono vibró con un mensaje del abogado. Todo ha ido bien, tu testimonio ha sido convincente, te veré mañana en el juzgado. Aurelia colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Faltaban horas para el amanecer, horas que determinarían su futuro. La mañana del día del anuncio del veredicto estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre São Paulo, presagiando lluvia. Aurelia se despertó temprano. Para ser sincera, no había dormido mucho aquella noche. La casa de Flavia estaba desacostumbradamente silenciosa. Solo en la cocina se oía el tintineo de tazas. Su amiga estaba preparando café. Al menos deberías comer algo, dijo Flavia, colocando un plato de tostadas delante de Aurelia. Te espera un día duro. Aurelia le dio un mordisco a la tostada, pero no pudo probar bocado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se llevaba la taza de café a los labios. El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana. En 2 horas conocerían la sentencia. A las 10:30 ya estaban fuera del juzgado. Los periodistas volvieron a agolparse en la entrada, pero los guardias los condujeron rápidamente por la entrada de servicio. En el pasillo les esperaba el abogado Santos. He consultado la jurisprudencia, dijo mientras les acompañaba a la sala. En casos como este, el tribunal suele mostrarse indulgente con quienes cooperan activamente con la investigación. La sala se llenó rápidamente de gente. Entraron empleados de la empresa. Aurelia reconoció caras conocidas, pero trató de no mirarlas a los ojos. Claudia Fontes estaba sentada en primera fila, frotándose nerviosamente el pañuelo. A las 10 en punto apareció el juez Pascual. Todos se pusieron en pie. Aurelia sintió que Flavia le apretaba la mano con fuerza. «Por favor, tomen asiento», dijo la jueza poniéndose las gafas. El tribunal está listo para anunciar el veredicto en el caso de fraude fiscal de Caixeira Industrias. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Aurelia vio cómo el escolta hacía pasar a Hernani. Llevaba el mismo traje que ayer, pero parecía aún más agotado. Examinado todo el material del caso, comenzó el juez. Oídas las declaraciones de los testigos y estudiadas las pruebas presentadas, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. Habló largo y tendido, enumerando todas las circunstancias del caso, agravantes y atenuantes. Aurelia escuchaba como sumida en la niebla, esperando lo principal, las cifras que determinarían su futuro. Teniendo en cuenta la confesión de puro corazón y la colaboración activa con la investigación, la voz del juez sonó uniforme e impasible. El tribunal condena a Hernani Caixeira a 5 años de prisión en una colonia de régimen general. Un silencioso murmullo recorrió la sala. Aurelia vio que Hernani bajaba la cabeza mientras su abogado anotaba rápidamente algo en un cuaderno. En cuanto a Aurelia Caixeira, continuó el juez, y la sala volvió a quedar en silencio. Dado su papel en la resolución del crimen, su confesión voluntaria y teniendo en cuenta el testimonio de los testigos sobre el alcance de su implicación en la trama criminal, el tribunal la condena a 3 años de pena suspendida con un periodo de prueba de 2 años. Flavia abrazó con fuerza a su amiga. El abogado Santos asintió satisfactoriamente, pero Aurelia apenas reaccionó. Miraba a Hernani, que se volvió y se encontró con su mirada por primera vez en toda la sesión. Además, la voz del juez hizo que todos callaran de nuevo. El tribunal ordena que se confisquen los bienes de Caixeira Industrias en reparación del daño causado al Estado. También se impondrá al acusado una multa de... La cifra de la multa era enorme, pero Aurelia casi no le prestó atención. 15 años de su vida en común, de su causa común, llegaban a su fin aquí, en esta sala, con el estruendo del martillo del juez. Tras el anuncio del veredicto, se desató el caos.
Los periodistas intentan abrirse paso hasta Aurelia. Los fotógrafos disparan sus cámaras. Los abogados intercambian comentarios. El convoy se llevaba a Hernani. Solo tuvo tiempo de darse la vuelta y decir en voz baja: «Lo siento, por todo». Flavia arrastró literalmente a Aurelia fuera del juzgado por una salida lateral. Fuera ya empezaba a llover. Subieron rápidamente al coche, donde Aurelia por fin se permitió llorar. «Se acabó», dijo Flavia en voz baja, tendiéndole un pañuelo a su amiga. «Ahora tenemos que aprender a seguir adelante con nuestras vidas». «¿Cómo?», preguntó Aurelia. «Sin casa, sin compañía, sin...». «Me tienes a mí», dijo Flavia con firmeza. «Y tú eres fuerte, saldrás de esta». Llegaron a casa de Flavia en completo silencio. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en torrentes de barro. La casa era cálida y seca. Flavia encendió la luz y puso la tetera. «La policía te ha llamado hoy», dijo, sacando las tazas. «Siguen buscando a Joana. Hay información de que puede haberse ido a Argentina». «¿Qué importa eso ahora?», respondió Aurelia cansada. «Ella consiguió lo que quería. La empresa está arruinada, su reputación destruida». El teléfono de la mesa vibró. Había llegado un mensaje de Claudia Fontes. «Señora Aurelia, los empleados preguntan qué hacer a continuación». Aurelia colgó el teléfono sin contestar. Ahora mismo no podía pensar en los empleados, en la empresa, en todo lo que había vivido en el pasado. El futuro se extendía ante ella como un camino nebuloso, y no sabía a dónde la llevaría. Fuera seguía lloviendo a cántaros. En algún lugar de la ciudad se estaban llevando a Hernani a la cárcel. En algún lugar se ocultaba dinero, retirado a través de empresas pantalla. En algún lugar la escurridiza Joana Peixoto estaba iniciando una nueva estafa. Y aquí, en la acogedora casa de Flavia, Aurelia intentaba recoger los pedazos de su destrozada vida. «¿Sabes?», dijo al fin, mirando por la ventana el jardín mojado. «No me arrepiento de haber ido a la policía». «¿De verdad?». «Sí, mejor eso que seguir viviendo una mentira».